Una bendición, ¿verdad? Escuchar los testimonios, lo que Dios puede hacer en la vida de la gente, ¿verdad? Es impresionante. Porque siempre decimos que en esta dinámica que estamos teniendo de iglesia, de familia, nos damos cuenta que en muchas ocasiones presentamos mensajes de la palabra de Dios que si bien son ciertos, no caducan, son relevantes, son importantes, porque es la palabra de Dios. Son historias que en muchas ocasiones pasaron hace más de 2000 años. Y nos asombramos con esas historias de que todavía al sol de hoy las sigamos compartiendo y predicando, pero más asombrado me pongo yo al ver que todavía el mismo poder que cambió a esas personas hace más de 2000 años atrás, sigue cambiando vidas hoy, en el 2021, ¿verdad? De hecho, usted está aquí por eso, usted está aquí porque ese amor derramado en la cruz le alcanzó hoy, le alcanzó en este tiempo, ¿verdad? Así que no es un mensaje irrelevante, no es un mensaje que pasó de moda. Nosotros no predicamos ni servimos a un Dios de cuentos y fábulas. Si fuera así, hace tiempo se hubiese dejado de contar su historia. Pero recuerden que se paró aquella persona en el concilio y le dijo a las personas que estaban allí, le dijeron, miren, dejen a estos hombres tranquilos, no los maten. Porque si el mensaje que ellos predican es mentira, el mensaje se va a extinguir. En unos cuantos años ya nadie se va a acordar ni de quién es Jesús, ni de quién es Pedro, ni de quién es Santiago. Ese mensaje se va a extinguir. Ahora, dijo él, si el mensaje que ellos predican es verdad, tengamos cuidado, no sea que estemos nosotros peleando en contra de Dios mismo. Bueno, más de 2000 años han pasado y todavía seguimos predicando acerca de Jesús, acerca de lo que Él puede hacer en la vida de las personas. Así que el mensaje era verídico, era verdad, era una bendición. Quiero invitar al altar a las personas que van a estar acompañándome hoy a testificar lo que Dios ha hecho en su vida, que me acompañen aquí a poder, ¿verdad?, compartir con ustedes lo que Dios ha hecho en la vida de estas dos hermanas que se congregan aquí con nosotros. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de dos hermanos, ¿verdad?, que son pastores hoy día y que de alguna manera u otra, ¿verdad?, fueron transformados por el poder de Dios. Y hoy vamos con estas dos hermanas que, como les dije al principio, tenemos un problema porque las dos se llaman igual. Así que el domingo pasado era fácil porque yo decía Omar, Gelo, y ellos sabían quién le tocaba. Pero ahora yo digo Jenny y las dos se llaman Jenny. Así que si usted me ve que tengo que dar más aclaraciones, Jenny la de Toa Alta, o Jenny 1, o Jenny 2, pues me entiende, ¿verdad? Que es un poco complicado. Pero Dios está en este lugar y hemos visto su mano, hemos visto lo que Dios ha estado haciendo durante estos días. Y cuando Dios puso en nuestro corazón hacer esta serie, lo hicimos con eso en mente. Cómo hacer relevante el mensaje de la cruz en este tiempo. Y obviamente las vidas transformadas es la mejor carta de presentación. Hay tantas cosas de la Biblia. Si usted es una persona de esas que le gusta, ¿verdad?, escudriñar las escrituras y le gusta hacerse preguntas acerca de Dios, hay cosas de la Biblia que probablemente podamos debatir todo el día y tal vez nunca nos pongamos de acuerdo, ¿verdad? Hay verdades de la palabra de Dios que posiblemente serán aclaradas por completo cuando le veamos cara a cara. Y hay cosas que las personas en las vidas pueden refutar de la palabra de Dios y está bien, están en todo su derecho a hacerlo. Pero cuando hay un testimonio, ¿cómo se refuta eso? Cuando hay una vida transformada, cuando hay una vida cambiada, cuando esa palabra escrita se hace verdad y transforma y cambia el corazón de una persona, ¿cómo se refuta eso? Porque esa es la historia, eso es la vivencia, que antes éramos de una manera, que nos encontramos con este mensaje y con este Dios y nos cambió la vida y somos diferentes ahora. Y de eso queremos hablar un poquito hoy con las Jennys. Con la Jenny. Aleluya. Quiero empezar con Jenny Cruz. Ella es miembro de la iglesia de Toa Alta. Y Jenny, cuando comenzamos a hablar de esta dinámica de la historia de tu testimonio y nos reunimos y me empezaste a hablar de eso, fue interesante porque el detonante que ocurre en tu vida, ¿verdad?, que dispara a esa espiral de caer a lo más bajo, pasa, pero tú visitabas de alguna manera la iglesia, ¿verdad? Cuéntanos cómo era esa dinámica, la diferencia, ¿verdad?, que tú me hiciste. Yo visitaba, pero, ¿verdad?, no había un compromiso. Y cómo eso fue llevándote a una espiral hasta ese momento difícil que te alejó de Dios. Dios les bendiga. Sí, amén. Lo que yo en ese momento le comentaba al pastor Rafi es que
yo visitaba la iglesia, no era parte de la iglesia, ¿verdad? Pero fue una toma de malas decisiones, ¿verdad? Fallé el rol de madre, fallé el rol como esposa, y ahí fue el detonante que llegué a la depresión. Una mala decisión que pone en riesgo tu familia, pone en riesgo tu matrimonio. Esa mala decisión detonó. ¿Y qué pasó contigo? ¿Qué ocurrió? ¿A qué te llevó eso? Pues en el 2014, en agosto de 2014, cuando, ¿verdad?, ya no podía más con la situación, pues tomé la decisión de tomarme un frasco de pastillas de la presión de mi esposo, y yo padezco de presión bajita, y ahí pues, ¿verdad?, pasó lo que pasó. Este tiempo de esa mala decisión, ¿qué era lo más que sentías? ¿Por qué te sentías tan mal? Sentimiento de culpa. Era una culpa constante, recriminándote por qué lo hiciste, no vales nada, te sientes mal, y te lleva a ese paso a tomar esta decisión de terminar con tu vida. Eso es correcto. Pero si tú te tomaste un frasco de pastillas para la presión y tú padeces de la presión, ¿qué tú haces aquí? Misericordia del Señor. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? Pues la realidad, aunque me tomé el frasco de pastillas, no me acuerdo, ¿verdad?, el trayecto del hospital y demás, pero llegué al hospital, no tuve síntomas de vómito, no pasó nada, estaba como si nada, solamente estaba llorando. Así que el Señor tuvo mi primer milagro, me permitió vivir por segunda vez. Wow. Jenny, cuéntanos del componente de tu familia, ¿cuántos hijos tienes? Somos 5 en total, una chica de 18 y unos gemelos de 16. Cuando eso pasaba, ya tu familia, ya tenían los 5, ya estaban los 5. Estábamos los 5. Okay. ¿Cuál es tu momento más bajo? ¿Qué pensabas de ti misma y dónde comienzas a reaccionar? ¿Cuál es tu momento que tú puedes decir, pastor, en esta espiral de depresión, este fue mi momento más bajo? ¿Qué cosas escuchabas? ¿Dónde llegaste? Sí, aunque ya estábamos, ¿verdad?, en un proceso de tratamiento, estábamos yendo a la iglesia y, ¿verdad?, y Dios estaba poniendo cosas en el camino como se supone que fuesen. El momento más bajo fue, tuve que ser hospitalizada, pero es que el sentimiento de culpa era demasiado. Aunque Dios primeramente me había perdonado y mi esposo me había perdonado, yo no me había perdonado. Y ahí fue, ¿verdad?, que pues la guerra que tenía, iba al trabajo y hay cosas que me decían, estréllate, suicídate, vete con el carro y estréllate en esa montaña o tírate por un risco. Y ahí pues fue, ¿verdad?, el detonante más fuerte, que caí en el hospital, si no me equivoco, de 5 a 7 días estuve. ¿Qué hospital estuviste? A ver si me acuerdo, Pavía. En Pavía. ¿Estaban dándote medicamentos ahí? ¿Estaban tratando tu condición? ¿Cómo sales de ahí? ¿Qué pasó ahí que tú dijiste, espérate, esto no puede seguir así? Pues mira, ahí yo tuve un encuentro con el Señor, porque el Señor empezó a hablarme a través de las personas, ¿verdad?, que te dan el support, hasta la enfermera, en los tiempos de afuera. El Señor siempre traía o una reflexión o un versículo. Y mandó gente de su ejército a rodearte. Definitivamente, mandó gente de su ejército, porque nunca nos abandona, definitivamente. Y ahí fue que pude abrir los ojos, el Señor me abrió los ojos y darme cuenta de que, ¿sabes?, tu familia está ahí, te ha perdonado, Dios te perdonó, yo te perdoné, me decía el Señor, porque tú no te has perdonado. Y ahí tomé la decisión. ¿Sabe que yo creo que, aunque tal vez usted puede estar aquí con una experiencia completamente diferente, uno de los sentimientos más difíciles de superar es el sentimiento de culpa? Porque todos nosotros hemos hecho algo en nuestra vida que nos trae vergüenza, todos. Y que no queremos compartir, o que nos da temor compartir, porque tomamos decisiones que nos avergüenzan, que nos alejaron de Dios, y cosas que tal vez ni siquiera edifican a nadie, ¿verdad? Y por eso pues preferimos a veces ni hablarlas. Sin embargo, a veces el sentimiento de culpa nos visita a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, ¿verdad? Caemos sentados en nuestra cama pensando en lo mal que hicimos. Y ese sentimiento de que no valemos nada, de los errores que cometimos, ¿verdad? Que en ocasiones Dios nos ha perdonado, porque Dios es un Dios perdonador. Y no hay pecado tan grande que tú puedas cometer que Dios no sea capaz de perdonar. Pensar que el pecado que yo cometí es muy grande para Dios
es poner a Dios tan chiquito. Y Dios es un Dios grande y maravilloso. Es un Dios de misericordia. Dice que la misericordia de Dios es inagotable. Todos los días la misericordia de Dios es nueva. Nuevas son cada mañana su misericordia. Pero a veces nosotros nos culpamos tanto y a veces estando en la iglesia, siendo perdonados por Dios, todavía en las mañanas te levantas culpándote por las cosas que han pasado, valga la redundancia, en el pasado. Y lo testifico con toda libertad porque yo he estado ahí. El enemigo es experto trayendo todos los errores de nuestro pasado, tratando de atormentarnos por qué no hicimos o lo que hicimos. Y en muchas ocasiones, si no controlamos eso y no le damos a Dios la autoridad para gobernar en nuestra vida y en nuestra mente, podemos incluso estando en la iglesia caer en situaciones como la que estuvo Jenny. Una mala decisión comenzó a llevarla a un nivel donde se sentía tan mal consigo misma. Me dijiste cuando te entrevisté, pues yo me sentía como basura, como si no valiera nada. Y todo, no porque Dios no la perdonara, no porque su familia no la perdonara, porque ella no podía perdonarse. Así que yo creo que hoy, si tú estás aquí y probablemente estás pasando una de esas experiencias que tienes sentimiento de culpa, tal vez por relaciones del pasado, por fracasos que has tenido en tu vida, por situaciones que han pasado de alguna manera y te latigas a ti mismo, te das constantemente golpes y vives una vida, no la puedes disfrutar porque el sentimiento de culpa no permite que uno disfrute nada. Hoy es un buen día para salir de este lugar, no sin antes decirle al Señor, yo te entrego todas mis cargas a ti. Yo quiero ser restaurada por completo. No solamente mi espíritu y mi cuerpo, pero que mi mente también sea sanada por tu poder, porque Dios lo puede hacer. Ponemos en pausa esa historia y nos vamos con la Jenny de Vega Baja. Jenny, igual, cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia de empezar poco a poco a retroceder, a alejarte, hasta llegar al punto más bajo? ¿Cuál es tu historia? Cuéntanos. Dios les bendiga. Pues, como estuve en la entrevista con el pastor Rafi contándole, mi experiencia empieza en el 97, ¿verdad? Tenía un trabajo y pues fui despedida de este trabajo sin justa causa, pero estuve un año pasando por un proceso desde el 96 por hostigamiento laboral y eso me llevó a una depresión, pero yo no me di cuenta. No es hasta que me despiden que entonces yo caigo, veo que, ¿verdad? Que yo estoy en una depresión bien fuerte. Salí del trabajo donde me habían despedido, me aturdí, cambié hasta la ruta, no me acuerdo ni al lugar que había llegado. Llegué a mi casa, obviamente mi esposo no estaba, ni mis hijos, yo nada más para ese tiempo tenía más que las 2 nenas mayores. Y ahí pues, me acuerdo que hablé con una de mis vecinas y ella me habló de esta clínica que estaba en Bayamón, ya no está, y rapidito me sacó la cita. Pero hace un año que yo venía pasando por todo este proceso de depresión, de abandono, de rechazo, pero no es hasta que yo llego a la clínica que entonces los psicólogos y las terapistas que estaban allí me hacen ver que yo tenía una enfermedad. Y ahí fue que conocí lo que es la enfermedad de la depresión. Y algo que yo resalté fue que mientras yo estuve en ese proceso, yo salí de allí con un montón de medicamentos para dormir, para ansiedad, antidepresivo, pero mientras yo estuve allí, se supone que yo llegara más que por 4 semanas, pero me dejaron 6 semanas porque tenía una depresión mayor recurrente, estaba en crisis. No me dan de alta porque el plan médico cubre hasta 6 semanas, por eso no me dieron más tiempo. Pero en ese trayecto de esas 6 semanas yo tenía una terapista ocupacional que era una mujer cristiana, y siempre me decía, Jenny, si esto hay que combinarlo. La ayuda profesional es importante, pero la ayuda espiritual es más importante. Si tú no combinas ambas cosas, no vas a poder salir. Aún así no le hice caso. Yo no estaba en esta iglesia, yo practicaba otra doctrina, y pues salí de allí, que iba a la iglesia donde yo estaba congregándome, pero no me llenaba. Realmente pues salí de allí. Traté de seguir los pasos del médico con todos los medicamentos y todo lo que se me había dado hasta que se terminaron. Pero entonces ahí salgo embarazada de Gabriel, eso fue para el 97. Ahí vuelvo y caigo en depresión. Ya yo estaba yendo a una iglesia. Justamente cuando yo estoy embarazada de Gabriel, faltando 2 semanas para poder dar a luz, el Señor me llevó a esta iglesia donde yo me convertí por primera vez.
y me hizo, o sea, yo sentí que ese llamado era para mí y pues verifiqué todo, porque obviamente iba a salir de una doctrina donde yo estaba, una iglesia totalmente evangélica, y tenía mis interrogantes, pero le di gloria a Dios porque me llevó a este lugar. Y ahí estuve sirviéndole al Señor por 5 años fielmente, sin fallar, sola con mis 2 hijos y Gabriel bebé. Y pues por una decisión mal tomada de mi parte, escuché algo en la iglesia que se lo testifico para que puedan entender que no somos humanos, ¿verdad? Y que no importa lo que usted escuche, si Dios lo llama con propósito, manténgase en la carrera. Yo no hice eso. Yo escuché lo que no debe haber escuchado y eso me apartó, o sea, yo me aparté del Señor. Tomé una mala decisión, yo no era una niña, tenía ya 29 años, no tenía por qué tomar esa decisión y fue la peor decisión de mi vida, porque entonces al salirme de los caminos del Señor, de la cobertura del Señor, obviamente, como dice la palabra, 7 demonios más vienen sobre ti. Y fueron los peores años de mi vida y sufrí una depresión recurrente, ya crónica, porque obviamente es una depresión que va más avanzada. En ese tiempo yo no busqué ayuda profesional. Yo obviamente buscaba la propia ayuda. No busqué ayuda profesional, yo simplemente pues estaba en esa depresión inundada, sola con mis 4 hijos, porque después nace Jenny Lian, en medio de esos 5 años nace Jenny Lian, salgo sola de la iglesia con mis 4 hijos pequeños, siempre le había servido al Señor sola con mis hijos, y ahí salgo y caigo en una depresión más fuerte, ahí estuve 5 años más en una depresión y ahí sí que en ese segundo episodio estuve en el primero parcial hospitalizada y en este estuve un poco más corto de tiempo hospitalizada, pero ahí sí toqué fondo, caí bien fuerte. Yo empecé a automedicarme, ya yo no buscaba ayuda profesional ni ayuda espiritual, me había salido de la cobertura del Señor y claro está, no tenía. Y yo empecé a tomarme las pastillas que yo encontraba. Buscaba personas que sabía que tenían el proceso, estaban pasando por depresión y les pedía las pastillas, las que tuviesen, la que fueran. Lo importante es que yo quería tomarme una pastilla para aliviar todo lo que yo estaba sintiendo, la soledad. Tú me contaste que no era con agua que te las tomabas. No, yo me las tomaba con alcohol. Me dices un día, Jenny, que con tus hijos, todo esto pasaba con tus hijos, tú saliste, tomaste pastillas y llegaste a tu casa, no te acuerdas cómo llegaste a tu casa, o sea, Dios te guardó. Amén, la misericordia de Dios, como decía mi hermana Jenny, la misericordia de Dios me alcanzó. Por el pacto que había hecho con el Señor, yo había estado ya bautizada en la iglesia donde yo estaba. Yo creo, ¿verdad?, que el Señor cuando te sella con propósito. Yo me las tomaba, la que fuera, la que encontrara, y yo no sabía muchas veces cómo yo llegaba a mi casa, pero siempre andaba con mis 4 hijos. Y en ese proceso yo escuchaba muchas voces que me decían, estrellate contra un palo con tus hijos. Y yo andaba con mis hijos y yo hacía el intento. Pero la cobertura del Señor, yo digo, el Señor nunca nos soltó. Nunca la misericordia de Dios se apartó de nosotros. Y después, ahí fue donde más fondo toqué. Wow. Ese fue el proceso más difícil. Wow, es interesante porque en ambos casos, y quisiera resaltar esto, en ambos casos, donde ellas llegaron, había alguien allí que estaba sembrando la palabra de Dios. Tú sabes que tú estás en tu trabajo, pero ese no es tu full time. Sí, tú trabajas 8 horas en un trabajo, ¿verdad? Pero ese es tu part time, porque tu full time es siervo de Dios. El jefe para el cual nosotros trabajamos, estamos 24 horas, 7 días a la semana trabajando para él. Y a veces nosotros tenemos que encontrar la fórmula de poder en nuestro trabajo secular de este mundo, encontrar la manera de poder hacer la obra de Dios y sembrar esa palabra. En ambos casos, hospitalizada, siempre había alguien allí que le decía, tienes que buscar de Dios. Nosotros podemos ser ese ejemplo, ese modelo para las personas que a veces llegan a nuestros trabajos buscando otros servicios y nosotros como hijos de Dios podamos sembrar la palabra de Dios en la vida de ellos. Anyway, quería resaltar eso porque me resulta interesante que en ambos casos Dios las guardió. Él es mejor dirigente de baloncesto que todos nosotros. Él le puso un preseo a gente a predicarle la palabra de Dios por todos lados y creo que eso es algo súper bonito. Vamos con Jenny 1, le damos play a tu historia otra vez, Jenny, y estabas en el hospital, tomaste la decisión de salir de ahí, reconociste si mi esposo me perdonó, si Dios me perdonó,
pues yo tengo que perdonarme y hacer algo. Y me contaste que tuviste una experiencia en la iglesia. ¿Cómo fue eso? Para ese tiempo, Toalta, nos habíamos ido arriba del Early, del supermercado, y estábamos en Dorado. Y cuando Dorado todavía no había hecho la extensión, estaba pequeñito, ahí hubo un llamado y yo pasé al frente. Y fue el día que marcó la diferencia porque yo sentí el abrazo de Dios. Cuando me tiré al piso, que no podía pararme, eso no se lo había dicho, pero es que algo no me dejaba pararme. Yo sentía un fuego que me quemaba tan intenso y que no dejaba y no me soltaba de esos abrazos. Qué lindo el Señor. Amén, amén, eso es así. Y después de eso, ¿qué ocurre? ¿Cómo empieza la dinámica de salir de ahí? Todos tenemos un antes y un después. ¿Cómo fue ese después? Pues el Señor se pasa. Pues ahí el Señor empezó a inquietarme, ¿verdad? Hubo una actividad de la iglesia de Toalta de Navidad y para ese tiempo nuestra hermana Lindsay estaba solita en el ministerio de alabanza y ella empezó, ¿verdad?, a hablar que están reclutando y yo me levanté y dije, voy a servirle al Señor a través del ministerio de alabanza. Empezaste a servir en el Ministerio de Alabanza. Jenny actualmente es la líder del Ministerio de Alabanza de la iglesia de Toalta. Es la persona que está responsable de ese ministerio allí. Y no solamente eso, sino que ella ha trabajado en las diferentes áreas, ¿verdad?, de trabajo en la iglesia. Y le decía a ella en estos días que yo la admiro mucho porque una persona que antes por las malas decisiones, la presión que había, la destruyó al punto de llevarla a un hospital. Y ahora no es que ella está pasando, no es que la vida le ha sido color de rosa siempre. Ellos como familia han enfrentado este año pasado uno de los momentos más difíciles en toda su vida. Su esposo, que está aquí con nosotros, está enfrentando una de las enfermedades más difíciles que un ser humano puede enfrentar, que es cáncer. Los diagnósticos que le dieron a él, todos eran súper negativos. El cáncer había hecho metástasis en diferentes áreas y durante todo ese tiempo Jenny ha estado ahí firme como una guerrera, estable emocionalmente, agarrada de la mano del Señor. Y curiosamente, pero Jenny, ya yo quiero contar tu historia. Este es el problema de los pastores, que queremos contar la historia que no son de nosotros. Tú me contaste que al principio tú no dejabas las pastillas, aún estando en la iglesia, porque necesariamente médicamente no te correspondían, porque ya hasta el médico te había dicho que no las necesitabas, pero a ti te daba temor y no las querías dejar. ¿Por qué? Pues realmente el miedo. Como ya 2 veces anteriores había dejado el medicamento porque me sentía bien y tuve recaídas, pues ya el psiquiatra me decía, ¿cuándo tú vas a dejar los medicamentos? Y yo peleaba, decía a Naví, pero el doctor es él, que me diga él cuándo los dejo y yo los dejo. Pero en el momento más crítico de la salud de mi esposo, que fue entre finales de abril y finales de marzo y principios de abril, empezando la pandemia, ahí yo tomé la decisión de no tomar más medicamentos. De que en medio de la crisis, en ese medio de la crisis más grande de tu familia, en ese momento tú decides, yo no voy a tomar más medicamentos, yo voy a confiar en el Señor. Exactamente, ya el Señor, si ya yo decía, el Señor me sanó, pues tenía que dejar ese paso, ¿verdad? A soltar los medicamentos. Gloria y así a Dios, fue. gloria a Dios. Y Nabil está aquí con... Nabil, levanta tu mano ahí, los que están en Facebook no lo van a ver, pero ese es ese muchacho que está ahí. Recientemente recibimos buenas noticias que la metástasis ha empezado a reducirse, solo quedan 3 lesiones en su cuerpo y confiamos en el Señor que lo va a sanar por completo en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Familia linda de Dios, Dios haciendo cosas bellas de una persona que se sentía como basura, hoy en día adelante con su familia, sirviendo al Señor, haciendo cosas tremendas en la iglesia, sintiéndose valorada, amada por el Señor. Eso solamente lo puede hacer un encuentro con Jesús, un encuentro con el Rey de Gloria. Jenny, le damos play a la tuya. ¿Alguien te invitó a la iglesia? ¿Quién fue? Yo llegué a la iglesia por Jenny Lian. Jenny Lian es mi hija menor. Ella fue la niña de 9 años que el Señor utilizó para que yo llegara nuevamente a los pies de Cristo. Y se lo doy como, ¿verdad?, testimonio, porque a veces nuestros hijos nos hablan y no escuchamos, pensamos que están diciendo cosas locas. Pero la realidad es que Dios usa a quien quiere para traernos nuevamente a sus brazos y seguir disfrutando y gozando de su misericordia. Y Jenny Lian tenía 9 añitos para ese tiempo y ella tiene una amiguita en la escuela que siempre andaban juntitas, Natalia. Sus papás perseveraban en esta iglesia para aquel entonces y esa era la niña que les decía a mi nena, dile a tu mamá que te lleve a la iglesia, hay una actividad de niños.
Y eso pasaron 3 años. También yo, los papás, especialmente la mamá de la niña, me hizo el acercamiento un par de veces. Y yo estuve 3 años rondando la iglesia. Yo le decía al pastor, como las puertas de Jericó, yo me creía Josué. Pasaba en el carro por el frente de la iglesia, así, bajaba la velocidad, miraba y arrancaba otra vez, que no quería entrar ahí. De verdad, literal, así como... Le daba la vuelta a la iglesia y estuve 3 años dándole vuelta. Y yo veía esa coinonía, esa familia cuando se acababa el culto. Yo siempre iba cuando se terminaba el culto. Y vi esa familia allá, todo bien chévere, y yo anhelando eso, pero no daba el paso. Ya para ese entonces, en esa trayectoria, yo tuve, cuando llegué a la iglesia, llegué en el mayo 25 del 2008. En enero de ese año yo tuve una segunda recaída. Decidí tomar nuevamente ayuda psicológica. Estuve nuevamente parcial hospitalizada, pero ahí yo llegué con mi niña, con la mayor. Las dos sufrimos depresión. Pero le di gloria al Señor porque tras que estuve poquito tiempo en ese proceso de rehabilitación, no solamente eso, llegué a la iglesia en mayo y ya en junio ya yo no estaba tomando ningún medicamento ni aún los recetados. Para la gloria del Señor, Él me sanó, me levantó, me limpió, me puso vestiduras nuevas. Su misericordia nos alcanzó, restauró nuestro matrimonio. Hoy somos una familia que le sirve y ama al Señor. Todos bautizados, todos con las manos en el arado. Y sigo creyendo y sigo declarando la silla de mi esposo por segunda vez. Amén. Yo sé que Él también va a ser parte de estar aquí nuevamente. Amén. Y tengo que darle gloria al Señor por todo lo que ha hecho en mi vida. Pero como lo dije al pastor anteriormente, tengo que honrar a mi familia de fe. ¿Por qué se lo digo? Por si hay alguno aquí que entiende que la comunión de fe no es necesaria, sí. La ayuda psicológica sí la vas a necesitar en poco tiempo. La ayuda espiritual siempre la vas a necesitar. Pero si no tienes una familia de fe que te ame, que te reciba, que no te juzgue, que simplemente te aprenda a amar, te ayude a echar hacia adelante, a ir creciendo día tras día, pues mire, esta es su casa. Amén. Si hoy usted está aquí como visita, esta es su casa. Yo llevo ya 13 años para la gloria del Señor. Como se le he dicho a los pastores, de aquí me botarán, pero yo me meto por otra de las puertas que hay aquí, o por el techo, pero de los brazos del Señor nadie me vuelve a sacar. Amén. No vuelvo para atrás. Yo sé lo que yo viví y el fondo que toqué. Y hoy ver mi familia y mis hijos sirviendo al Señor con las manos en el arado y yo tener paz y tener la alegría y el amor de Dios, como cantaba la canción ahorita, so que no hay marcha atrás. Amén. Yo sigo hacia adelante hasta que Cristo venga. Amén, gloria a Dios. Dios ha sido bueno. ¿Sabe? Quiero resaltar algunas cositas del testimonio de Jenny con su hija, invitándola a la iglesia. Mire, si tu hijo o tu hija ha estado diciéndote vamos para la iglesia, no ignores ese llamado porque Dios habla a través de los niños. Es bien interesante porque la gente dice que quien fundó esta iglesia, Nuevo Testamento en Vega Baja, fue mi papá y mi mamá, ¿verdad? Emilio y Leida. Y después, quienes siguieron después fue Rafael Lisier, yo y mi esposa Daisy. Pero la realidad de la historia es que quien se gana la primera gente en Vega Baja fue mi hermana. Zuleymarí Lisier Morán fue esa niña que llegó a la escuela bíblica de la iglesia de Dorado primero que todos nosotros y empezó a orar allí con los maestros. Por favor, oren por mi mamá, oren por mi papá, oren por mi hermano, oren por mi familia. Y fue esa niña la que realmente abre las puertas de la fe en nuestra casa. Claro, después todos estamos aquí sirviendo al Señor, pero no podemos menospreciar las oraciones de nuestros niños. No podemos menospreciar cuando un niño nos habla, cuando un joven nos habla, porque Dios a veces habla a través de ellos y es una bendición tremenda. Muchos testimonios de las vidas que están aquí hoy comenzaron por un niño que dijo, mami, vamos para la iglesia y vamos hoy. Y eso cambió la historia de esa familia. Así que yo le doy gloria a Dios por eso. Otra cosa que quiero decir es que nuestra vida, nosotros estamos constituidos mente, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Mente, cuerpo y espíritu, alma, cuerpo y espíritu. Y todas esas áreas, esas 3 áreas son importantes, que podamos estar sanos de nuestra mente, sanos de nuestro espíritu, sanos de nuestro cuerpo. Como iglesia nosotros creemos que hay una parte de nuestra mente que en muchas ocasiones ciertamente necesita ayuda. No estamos diciendo
que no tenemos que enfrentar los procesos en ocasiones que necesitamos enfrentar con ayuda de médicos, de gente profesionales de la salud que pueden ayudarle a muchas personas a poder salir, ¿verdad?, de diferentes situaciones de depresión y de dificultades. Pues cada área tiene su profesional y en muchas ocasiones son gente que ayudan muchísimo ¿verdad?, en esos procesos, y es importante que nosotros podamos recibir la ayuda que nosotros necesitamos. En la iglesia en muchas ocasiones ayudamos a las personas a encontrar profesionales de la salud que puedan ayudarles, ¿verdad?, en estas diferentes etapas. Así que creemos que eso es importante, pero creemos que es más importante que la persona pueda acercarse a Dios, porque creemos que en algún momento dado Dios le ayudará a superar toda esa adversidad, incluso poder ser sano al punto que ya no necesite más ayuda de otras partes. Pero es importante eso, que lo entendamos, que como bien le dijo la terapista, si tú no combinas esto con el Señor, si no pones al Señor en tu vida, tú no vas a poder seguir adelante. Así que el Señor es la parte de la ecuación más importante que nosotros necesitamos para poder ir de una persona que no se valorizaba, que eran despreciadas, que querían terminar con su vida, a personas que están echando hacia adelante con su familia, sirviendo al Señor, y amando a Dios, dirigiendo a otros al Señor. Eso solamente lo puede hacer Cristo Jesús y el mensaje y el testimonio de la cruz. Así que yo quiero que le demos un fuerte aplauso al Señor por la vida de las Jennys, por lo que Dios ha hecho en la vida de ellos. Aleluya. Me gustaría compartir con ustedes, para cerrar en el día de hoy, una experiencia de la palabra de Dios, un consejo de la palabra de Dios, una historia que nos marca, que es la historia de la mujer del flujo de sangre. Una historia bella, una historia que refleja la misericordia, la gracia de Dios, el perdón de Dios y sobre todo lo que Dios puede hacer en la vida de una persona que decide de alguna forma u otra encontrarse con el Señor. Dice la palabra de Dios que Jesús iba camino a una experiencia con Jairo, porque Jairo tenía una hija que estaba enferma, que iba a morir. Y en ese momento Jairo dice: Señor, yo necesito que tú vayas a mi casa. Yo necesito tenerte en casa porque hay una experiencia que es importante. Mi hija muere y yo quiero que tú la sanes. Y en ese momento el Señor Jesús empieza a caminar para encontrarse, ¿verdad?, con la hija de Jairo. Pero como él era una persona que era un obrador de milagros y la gente quería estar cerca de él, dice que las personas comenzaban a rodearlo. Él iba camino a este lugar. Y en ese camino había una mujer que tenía unas características especiales. Escuche bien. Era una mujer que sufría de una condición llamada flujo de sangre. Según la ley de los israelitas, una mujer de flujo de sangre era una mujer maldita. Era una mujer que debía de estar aislada. Era una mujer que no solamente ella era condenada, sino que todo lo que ella tocaba también se constituía maldito. Es decir, que si ella tocaba un púlpito se convertía en inmundo. Si tocaba una silla era inmundo. Ella era una mujer inmunda y todo lo que ella tocaba era inmundo. Y había que pasarlo por un proceso para que pudiera dejar de ser inmundo y poder ser utilizado otra vez. Así que era una mujer que llevaba en sí misma la culpabilidad, que llevaba en sí misma el sentirse menos, el sentirse basura, aislada, despreciada por la sociedad. Una mujer que no tenía ningún tipo de esperanza, que dice la palabra que había estado 12 años sufriendo de la condición y todo lo que tenía lo había gastado en médicos tratando de detener el flujo de sangre que le había llevado a vivir una vida arrastrada y lejos de todo lo que ella conocía como familia. Todos sus seres queridos no los podía tocar, no los podía tener cerca porque estaba marcada, condenada por su condición. Pero dice la palabra de Dios que ella escuchó que Jesús estaba de camino, que Jesús estaba cerca. Y dice que ella vino y habló y dijo: si yo logro tocar al maestro, yo sé que yo voy a ser sana. Había una fe inquebrantable en ella, de haberlo intentado todo, de haberle intentado los médicos, de haber intentado por su propia fuerza, de sentirse mal, a poder decir: yo quiero llegar y yo quiero tocar a aquella persona que creo que puede realmente producir un cambio significativo en mi vida. Y dice la historia que
mientras Jesús andaba, estaba rodeado de personas y siente que alguien toca su manto. Dice que la mujer se abrió paso entre la multitud. Recuerden, esta era una mujer inmunda y todo lo que tocaba era inmundo. Así que todo el que estaba allí que la tocó. Ella iba abriendo paso entre la multitud. Yo puedo imaginarla porque no pudo tocar el hombro, no pudo tocar su cabeza, no pudo tocar sus manos. Solamente tocó el borde del manto del maestro. La imagino tratando de estirarse, tratando de llegar hasta donde él está. Ahora, cuando tocó el borde del manto del maestro, dice que en el momento fue sana. En el momento fue sana. Pero Jesús dijo, ¿quién me tocó? Y Pedro le dice, maestro, aquí hay un montón de gente que se agolpa y nos empuja. Aquí te ha tocado medio mundo. ¿Cómo es que tú estás preguntando quién te tocó? Y dice, no. Alguien me tocó porque poder ha salido de mí. Él sabía y él comenzó a buscar alrededor quién era. Él dice, siguió buscando porque él sabía que algo había salido de él para sanar a esa mujer. ¿Sabe? Las veces que Dios nos ha tocado, Él la sabe. Puede ser que a nosotros se nos olvide, pero Él sabe. Él sabe los momentos de experiencias de fe que ha tenido contigo, los milagros que ha obrado sobre tu vida. Y Él pregunta, ¿quién me tocó? ¿Quién es que me ha tocado? Y esta historia, esta es la parte de la historia que tal vez es menos contada, pero es la más que a mí me fascina. Porque esta mujer ya estaba sana. Y esta mujer sabía lo que representaba el que ella le dijera a todas las personas allí que ella era una mujer de flujo de sangre. Así que esta mujer bien pudo quedarse callada. Cuando Jesús comenzó a preguntar ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Ella pudo haberse quedado callada y irse con su milagro de sanidad y seguir su vida sin ningún tipo de problema. Pero eso no fue lo que hizo esta mujer. Esta mujer, cuando Jesús comenzó a preguntar ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Ella dice que fue temerosa porque sabía que fue con miedo delante de la presencia de Dios a contarle, Señor, he sido yo la que te he tocado. Mira lo que dice el versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Qué interesante porque el toque al manto del maestro la sanó. Pero el reconocimiento de la necesidad que tenía de ese toque la salvó. Si ella se hubiese quedado callada y se hubiese ido, hubiese continuado sana, pero no salva. El reconocimiento, el venir delante del Señor y decirle temblando y temerosa, yo sé, yo fui, yo te cuento toda la verdad, que yo soy una mujer que padecía de flujo de sangre, que por 12 años he gastado todo lo que tenía tratando de encontrar sanidad y no lo he tocado. Y no lo he encontrado, que me he sentido despreciada, que me he sentido menos, que me he sentido basura. Pero hoy dije hasta aquí, hoy dije voy a tocar al maestro y voy a ser sana. Y ahora que tú preguntas quién te ha tocado, tengo que reconocer que yo era esa persona de antes que no tenía esperanza y fe y hoy me siento diferente. Por el poder que ha salido de ti me ha cambiado y me ha transformado. Jesús la levantó y le dijo, ven en paz, mujer. Tu fe no solamente te sanó, pero te ha hecho salva, te dio la salvación. Aleluya. Qué lindo es Dios. Ese es el Dios que usted y yo servimos. Que cuando la gente te rechaza, Él dice, ¿dónde está? ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Aquel que se supone que fuera declarado inmundo, que se fuera declarado lejano, que fuera echado hacia atrás, el Señor lo está buscando. Aquel que se sentía que no valía nada, el Señor lo está buscando para enseñarle que hay un valor que va por encima de las experiencias que tú has pasado. Que el valor que tú tienes no lo determina las experiencias, no lo determina las circunstancias difíciles, no lo determinan tus pérdidas, no lo determina los fracasos que has tenido. Ese no determina tu valor.
Por eso Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Yo quiero enseñarle a esa persona que me tocó que el valor que tiene es incalculable. El precio de un artículo no lo determina el dueño del artículo y tampoco lo determina el mercado, no lo determina tampoco quien lo quiere vender. Si usted algún día tiene un supermercado y usted va a vender botellas de agua, usted es el dueño del supermercado, pero usted no puede vender botellas de agua a 20 pesos. Porque el mercado decidió que vale $1, es lo que vale. El mercado determina el precio. Lo que el mercado está dispuesto a pagar, eso es lo que vale. El día que usted vaya a vender su casa, usted puede pensar que en esa casa usted tuvo su primer hijo y usted en esa casa y para usted vale $1 millón. Pero la casa no vale $1 millón, vale lo que el mercado está dispuesto a pagar. Lo que el mercado está dispuesto a pagar, eso determina el valor de esa propiedad. ¿Tú sabes cuánto se estuvo dispuesto a pagar por ti? ¿Cuál será tu valor? ¿Qué estuvo dispuesto a pagarse por ti? Déjame explicarte. El cielo sacó el tesoro más grande del universo. El Hijo de Dios fue el precio que se pagó por ti. Tú vales mucho. Tú vales mucho. Es un valor incalculable. No hay valor que se pueda pagar. El valor que se pagó por ti es mucho más grande y más alto que los tesoros del planeta entero. Aleluya. Tú eres valioso, valiosa para Dios. Por eso Dios no puede dejarte ir de este lugar sin preguntarte ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Porque yo tengo a alguien valioso y necesito decirle que lo que ha hecho, lo que ha pasado en su vida no determina su valor. Que el poder que ha salido de mí, que el amor que le tengo, eso es lo que determina el valor de una persona. Quiero que estés puesto en pie conmigo, iglesia, hoy. Y vamos a orar, porque aquí hay personas que necesitan responder a esa pregunta: ¿quién me ha tocado? Aleluya. Y tú puedes irte de aquí con tu milagro. Tú puedes irte de aquí sintiéndote mejor. Está bien. Pero tú puedes irte de aquí con el Señor, reconciliado, reconciliada con Dios. Tú puedes irte de aquí diferente, sabiendo que poder y virtud ha salido de Dios. Tú puedes irte de aquí entendiendo que el Maestro quiere más de ti que simplemente que te sientas mejor. Él quiere hacer un cambio en tu vida. Él quiere transformarte. Por eso Él está preguntando hoy: ¿quién me ha tocado? ¿Quién está aquí que vino a tocarme a la iglesia hoy? Que ha recibido mi palabra te tocó, mi palabra te transformó. Tú sabes que cuando estabas escuchando estos testimonios y la palabra impartida, el corazón se te aceleraba porque Dios estaba tocándote. Y ahora Dios quiere saber quién tú eres. No te vayas otra vez de este lugar sin decirle al Señor: yo fui. A mí fue que tú me hablaste. A mí fue que me tocaste. Y yo quiero un encuentro personal contigo. Yo quiero hoy hacer un llamado, llamar al altar. Si tú estás aquí hoy y tú llegaste a la casa de Dios hoy y tú sientes que el Señor te ha tocado con los testimonios, te ha tocado con su palabra, entonces ahora te toca a ti. La mujer de flujo de sangre se abrió paso entre la multitud. El camino tuyo no es tan complicado, es de la silla al altar. Es de la silla al altar. Pero sabe, Dios sabe que te tocó y tú sabes que Él te tocó. Y ahora te toca a ti responder. Ahora te toca a ti responder. Dios te bendiga. Habrá alguien más que sabe que ha estado viviendo alejado del Señor y que necesita de Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Aleluya. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ven a Jesús. Ven al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga, varón. Aleluya. ¿Quién me ha tocado? Dice el Señor. Aquí están los que tocaron al Señor, los que su palabra les tocó. Y mientras adoramos al Señor, los que están aquí al frente no tengan prisa. Este es tu momento con Dios. Olvídate de todo el que está al frente y atrás. Este es tu momento con Dios. Vamos a entonar este cántico. Mientras tú estás aquí, no tengas prisa. Disfruta este momento de la misericordia de Dios abrazándote. Aleluya. Vamos. Si tan solo tocar el borde de su manto, Gracias, Dios. si tan solo pudiera oír su voz,
Si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto. El Señor está aquí para restaurarte. Si tan solo pudiera oír su voz. Poder sale de Él para sanar tu corazón, sanar tus heridas. Si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Una mirada de tu Salvador. Aleluya. Eso es lo que el Señor está haciendo de su trono hoy. Mirándote, Porque delante mirándote, de ti amándote. solo soy alguien que Poder sale de Él para sanar tus heridas. Tu corazón quebrantado encuentra sanidad en el Señor hoy. Aleluya. para ser liberado. Tienes que perdonarte a ti mismo. Tienes que perdonarte a ti misma. El perdón de Dios está disponible hoy, pero tú tienes que superarte. Aleluya. Una mirada de mi Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Porque Delante de ti, Señor, solo estamos. soy alguien que necesita Sí, Señor. Sí, Señor. un toque de maestro para ser liberado. Qué lindo eres, Dios. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Gracias, Dios. Vamos a orar, iglesia. Pueden extender sus manos para aquí, para estas vidas que están aquí al frente, diciéndole al Maestro: yo soy, a mí me tocaste y quiero ser salvo, quiero ser salva, quiero vivir para ti. Aleluya. Somos como esos leprosos que regresó delante de los pies del Maestro para darle gracias por lo que Él había hecho en nuestras vidas. Si todos los que estamos en este lugar podemos orar y repetir después de mí esta oración. Es una oración de arrepentimiento, es una oración de reconciliación, es una oración de ponernos a cuentas con Dios. Dice el libro de Isaías, el Señor hablando: si tus pecados fueren rojos como el carmesí, más blanco que la lana los haré. Venga, ven y pongámonos a cuentas. Aleluya. Hoy sales de aquí nueva. Tu pasado borrado, tu historial borrado, los que te condenaban borrados, con un nuevo valor. No vales por lo que hiciste, no vales por lo que pasó, no vales por quien te abandonó, vales porque el trono de Dios se quedó en blanco, porque Él vino a pagar el precio por amor a ti. Por eso vales, por eso eres valioso, por eso eres valiosa, porque el Rey pagó el precio por amor a ti. Aleluya. Aleluya. Oramos, iglesia, si pueden repetir esta oración. Señor Jesús, te doy gracias. Hoy reconozco que he estado lejos de ti. Me arrepiento. Te pido perdón. Sé que me has tocado. Quiero ser cambiado, transformado por tu amor. Hoy te recibo como mi Salvador. Hoy me reconcilio contigo. Ayúdame a vivir para ti, Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Delante de ti. Solo soy alguien que
Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Sabe? Ustedes que están aquí conmigo al frente de Dios, Dios les ha tocado hoy. Su poder ha salido de Él para ustedes. Sigan adelante en el Señor. La clave en la vida cristiana es que te levantes una vez más que el número de caídas que has tenido. Esa es la clave en esto. Si te caes 10 veces y te levantas 11, serás un vencedor. Serás un vencedor. De la mano del Señor es posible. De la mano de Dios es posible. No permitas que nada ni nadie en este mundo cambie el valor que tú tienes. Ninguna experiencia, ninguna mala decisión. Tu valor viene del cielo. Tu valor viene del cielo. Ya sabes hoy que eres valioso, que eres valiosa. Vive con ese pensamiento, confiado y confiada en que Dios ha pagado el precio por ti, que te ha tocado. Tu vida de hoy en adelante será diferente. Sigue dando pasos para acercarte a Dios. La Biblia dice que si te acercas a Dios, Él se va a acercar a ti. Porque Él te ama, Él te ama, Él te ama más de lo que puedes imaginar. Él te ama con amor que no puede ser explicado. Así que hoy oramos por ti para que Dios selle ese pacto con su Espíritu Santo y nosotros como iglesia contentos de que puedan estar aquí. Recuerda, venir a la iglesia, no, es verdad, no te hace más cristiano, no te hace más cristiano. Como ir a la universidad no te hace más profesional. Hasta que te matriculas y pagas el precio y tomas los exámenes y pasas la clase, así sí te haces un profesional. Venir a la iglesia no te va a hacer más cristiano, pero si vienes a la iglesia y pagas el precio, te congregas y aprendes y sirves al Señor, definitivamente vas a seguir conociendo más a Dios. Vas a crecer en tu fe y vas a estar listo para cuando suene esa trompeta, irte con el Maestro a la eternidad con Él. Amén. Padre, te doy gracias por estas vidas, Dios. Te doy gracias por cada uno de los que estamos en este lugar. Delante de ti estamos para recibir de ti la fuerza y el poder, para recibir de ti, Señor, la guianza. Que tu Espíritu Santo venga sobre estas vidas con poder, Señor. Les llene de Dios y les guíe hacia tu voluntad. Que de hoy en adelante puedan andar en vida nueva. Un nuevo compromiso, un nuevo pacto contigo, una nueva fe, un nuevo comienzo, Señor, para ellos, Dios amado. Que puedan agarrarse de tu manto y seguir de tu manto agarrado hasta el día en que tú vuelvas por nosotros como iglesia, Señor. Los bendigo en tu nombre. Que nada ni nadie los separe de tu amor, Señor. Que nada ni nadie les ponga valor a sus vidas. Tú ya pagaste ese precio. Que de ahora en adelante sigan de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Que las adversidades no los alejen de ti, sino que los acerquen más a ti, para que puedan conocer el amor del Padre. Está con ellos en cada momento del camino. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, familia.